Mi esposa prefirió salir a cenar con otro hombre antes que conmigo, así que la seguí y fui hacia ellos, y cuando llegué allí, tiré la carta de divorcio sobre la mesa y les dije, ahora es todo tuyo, sal de mi vida ahora. Ella estaba tranquila hasta que leyó que nuestra hija se quedaría conmigo. Su rostro, antes sereno, cambió en un segundo. Fue en ese momento cuando comprendí lo que ella más temía perder, y no era a mí. El silencio en aquella mesa, en medio del bullicio del restaurante, era ensordecedor. Él, el otro, no dijo ni una palabra. Él simplemente observaba, como un espectador avergonzado de un teatro del que nunca quiso ser parte. Y ella finalmente supo el peso de las decisiones tomadas en secreto. Pero lo que nadie allí sabía, ni ella, ni él, ni los camareros que dejaron de caminar, era que esa noche no era solo el final de un matrimonio. Fue el comienzo de mi renacimiento. Pero, ¿qué llevó a aquella mujer, a la que conocía desde hacía más de 15 años, que compartía mi cama, mis miedos, mis alegrías y mis sueños, a hacer una elección tan baja? ¿Qué había dentro de ella que la llevó a mentirme, disfrazarme, manipularme y apuñalarme con la frialdad de quien nunca amó de verdad? La respuesta, como descubriría más tarde, estaba mucho más allá de la traición física. Durante semanas fui un idiota sonriente. Hice planes. Compré entradas para un concierto que ella dijo que quería ver desde hacía años. Preparé sorpresas. Me desperté temprano solo para prepararle el café, el de leche de avena, canela y una pizca de azúcar moreno. Fue un gesto pequeño, pero lleno de amor. Ella le agradeció con un beso en la frente, con los ojos vacíos. Debería haberlo notado. Ella estaba en otro lugar, aunque estaba sentada a mi lado. Su presencia era un eco, una sombra de lo que era. Pero yo creí. Yo quería creer. Porque los que aman, son felices de engañarse a sí mismos, son felices de ilusionarse y esperan estar equivocados cuando algo dentro de ellos comienza a gritar. La noche en que todo se vino abajo, ella dijo que iba a salir con una amiga. Alguien que nunca he conocido, que nunca he visto en las redes sociales, cuyo nombre nunca se ha mencionado antes. Esto ya me revolvió el estómago. Le pregunté si quería que la llevara. Ella declinó, sonriendo. Una sonrisa ensayada, educada y vacía. Y entonces vino la chispa. Ella dijo que me estaba volviendo paranoica, que necesitaba confiar en ella, que ya no éramos adolescentes. Y eso me rompió. Porque la confianza no se exige, se construye. Y en ese momento me di cuenta que estaba intentando mantener en pie un castillo que ya se había derrumbado. Pero no dije nada. Esperé. La esperé a que saliera con ese vestido azul oscuro que había comprado para nuestro aniversario de bodas. Recuerdo que una vez me dijo que se sentía poderosa con él. Quizás por eso lo elegí. Quería sentirme irresistible. Para él. Yo tomé el coche. Me disfracé y seguí desde lejos. Cuando la vi entrar a ese restaurante, mi corazón dio un vuelco. Y entonces, apareció. Alto, cabello demasiado arreglado, sonrisa de quien no necesita ocultar nada. Ella se levantó para saludarlo como si hubiera reencontrado a su amor de la adolescencia. Beso en la mejilla. Risa suelta. La mujer que se sentaba a mi mesa todos los días estaba allí con otro hombre, viviendo otra vida. Me quedé allí unos minutos, con las manos sudando y respirando superficialmente. No sabía si entrar, gritar o llorar. Pero dentro de mi chaqueta estaba la carta. El documento que ella misma me hizo escribir semanas antes, pidiéndome que lo dejara todo preparado, por si algún día ocurría algo. Eso fue más que solo un papel. Fue mi liberación. Entré. Todo el restaurante me vio. Algunos fingieron no darse cuenta. Otros bajaron la mirada. Me acerqué a la mesa. Ella me vio. Primera sorpresa. Entonces el miedo. Y por último, un desprecio mal disimulado. El amante simplemente me miró. Él no dijo una palabra. Quizás se sentía avergonzado. Quizás pensó que haría un escándalo. Pero no. Simplemente puse la carta de divorcio sobre la mesa y le dije, ahora es todo tuyo, sal de mi vida ahora. Ella se rió. Sí.
Él se rió. Dijo que yo estaba siendo ridículo. Que solo fue una cena. Que siempre he sido inseguro. Pero cuando abrió el sobre y vio lo que había dentro, se puso pálida. No por divorcio. No por perder el apellido. Pero por la custodia completa de nuestra hija. Por la pérdida del derecho a tener tu presencia incondicional. Porque había algo que ella más temía, ser expuesta como la madre que eligió a un hombre en lugar de a su hija. No. Puedes hacer esto, susurró, intentando mantener la compostura. Ya lo hice, respondí. Y también se hará justicia. A partir de ese momento, el juego cambió. Y ella empezó a desmoronarse, no porque me había perdido, sino porque se dio cuenta de que todo lo que había hecho en silencio estaba a punto de ser revelado por alguien que ella pensaba que era demasiado débil para reaccionar. Ella lo sabía. Sabía que sabía más de lo que dejaba ver. Sabía que tenía pruebas. Sabía que esa noche sería solo la primera de muchas derrotas. En el camino de regreso pensé en todo. ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo pudo alguien que decía amarme ser capaz de conspirar tanto a mis espaldas? Y más que eso, ¿cómo fui tan ciego que no vi las señales? No se trataba solo de sexo. No se trataba solo de otro hombre. Se trataba de una falta de respeto. Sobre la cobardía. Sobre el egoísmo. Días después, me enteré más. Mucho más. Descubrí que la cena no fue la primera. Me enteré de que mi hija escuchó conversaciones en el pasillo. ¿Quién sabía lo que estaba pasando? Y no me lo dijo porque tenía miedo. Miedo a verme destruida. Miedo a verme colapsar. Ella se mantuvo en silencio. Pero cuando el abogado le preguntó a quién quería elegir, no lo dudó. Me señaló. Con lágrimas en los ojos dijo que, papá no miente. Y en ese momento, todo estaba justificado. Hoy todo ha cambiado. Me reconstruí. Y ella afrontó todas las consecuencias. ¿El amante? Desapareció. Tal como vino. Un oportunista cobarde que al darse cuenta del daño huyó. Y ella se quedó con las cenizas. Las promesas vacías. El vacío. Porque el que traiciona, pierde. El que miente, se entierra. Y quien destruye una casa, difícilmente podrá reconstruir una nueva con las mismas manos sucias. Pero hay algo que ni ella ni nadie más esperaría jamás. Algo que vendría como golpe final. Una última revelación. Una que no vendría de mí, sino de nuestra hija. Y cuando eso salga a la luz, incluso el poco orgullo que le queda se derrumbará como el resto de la vida que creía controlar. ¿Qué exactamente le reveló mi hija al juez que me concedería la custodia total? ¿Qué escuchó detrás de esa puerta que la hizo cambiar todo? Y lo más importante, ¿por qué, incluso después de todo esto, le di las gracias? Ahora dime, ¿tendrías el coraje de escuchar esta historia hasta el final? Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos, romantizamos y nunca alentaremos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchas son ficción basada en realidades dolorosas, creada con un único propósito, mostrar cómo la infidelidad destruye hogares, corroe afectos y cambia vidas para siempre. Prepararse. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un impacto emocional. Siéntate, respira hondo, y prepárate para una narración. Impactante, intensa e inolvidable. La historia de Daniel y Elena comienza con un tropiezo entre libros tirados en la biblioteca de la universidad. Él, con la calma de quien observa el mundo como si tuviera tiempo libre, extendió su mano para ayudar. Ella, apurada, siempre con demasiados compromisos y muy poco tiempo, levantó la mirada y sonrió, no por cortesía, sino por algo que todavía no podía nombrar. A partir de ese día, los pequeños encuentros se convirtieron en sutiles rutinas. Un café después de clase, un intercambio de mensajes hasta altas horas de la noche, una llamada telefónica a horas extrañas solo para escuchar la voz de la otra persona. Lo que comenzó como una distracción se convirtió en un hábito. El hábito se convirtió en una necesidad. Y cuando se dieron cuenta, ya estaban entrelazados de un modo que parecía imposible de deshacer.
Se casaron jóvenes, llenos de promesas y con planes más grandes que sus propios bolsillos. Alquilaron un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, donde el silencio de la calle servía de banda sonora a noches llenas de sueños compartidos. Daniel trabajaba como analista financiero en una empresa mediana, ascendiendo lentamente, siempre responsable, meticuloso, con una ética que rayaba en lo rígido. Elena, por su parte, era profesora de literatura en un colegio bilingüe y encontraba su paz entre las páginas de las novelas que amaba desde niña. Hablaba con entusiasmo de personajes de ficción como si fueran viejos amigos, y a Daniel, aunque no entendía la mitad de las referencias, le encantaba escucharla. Con el tiempo, llegó la estabilidad. Compraron una casa y la renovaron juntos, discutiendo cada detalle, desde el color de las paredes hasta los tiradores de los cajones. Rieron durante las primeras horas de la mañana, pintando las habitaciones, manchando la ropa, abrazándose en medio del desorden como si el caos fuera parte del plan. Cuando nació su hija Elisa, el mundo entero cambió. Los ojos de Daniel brillaron de una manera que Elena nunca antes le había visto, y ella, aun con el dolor, el cansancio, las inseguridades que trae la maternidad, se sintió invencible al verlo meciendo al pequeño mientras tarareaba suavemente. Los primeros años fueron difíciles. La rutina agotadora, las noches sin dormir, los pañales, el llanto, los miedos. Pero estaban juntos. Siempre juntos. Elena volvió a trabajar cuando Elisa cumplió 3 años. Eligieron un colegio privado cerca de casa, con una estructura que les hiciera sentir a gusto. Daniel empezó a destacar en el sector en el que trabajaba y fue ascendiendo, empezando a viajar con más frecuencia, lo que trajo cierta tensión al hogar. Pero incluso en sus ausencias, él estaba presente. Le envió mensajes para saber si Elena había comido, si Elisa estaba bien, le envió videos leyéndole cuentos infantiles para que los escuchara antes de dormir. Y cuando volvía, lo compensaba con cenas que él mismo preparaba, flores en la encimera de la cocina y tardes jugando en el parque. Durante años, la familia siguió este ritmo. Con altas y bajas, como cualquier otra, pero sin mucho ruido. Los fines de semana eran sagrados, y los viernes por la noche, la casa se llenaba del olor a palomitas de maíz y del sonido de las risas de los tres viendo las mismas películas de siempre. Había algo mágico en esa sencillez, una paz que parecía indestructible. Daniel era un hombre metódico, apegado a la rutina, pero no frío. Tenía un sentido de la justicia que le hacía respetar a las personas incluso en las interacciones más pequeñas de la vida cotidiana. Elena estaba hecha de instinto. Emocional, sensible, a veces impulsivo. Esto provocó pequeños enfrentamientos entre ellos, especialmente en decisiones relacionadas con la crianza de su hija. Mientras que él creía en la disciplina, ella prefería la aceptación. Pero al final siempre encontraron un equilibrio. Las discusiones, cuando ocurrían, eran intensas, pero nunca duraban más de unas pocas horas. Siempre terminaban en largos abrazos y disculpas susurradas entre lágrimas. A los ojos de todos, eran la imagen de una familia feliz. Los amigos los admiraban, los vecinos comentaban el afecto visible entre ellos e incluso los compañeros de trabajo de Daniel solían bromear diciendo que parecía salido de un anuncio de margarina. Y en muchos sentidos, realmente lo hizo. Un padre presente, un esposo amable, un hombre que cumplió con sus compromisos y que valoró cada pequeño gesto. Elena también era admirada. Los estudiantes la amaban, los padres confiaban en ella y sus clases siempre eran elogiadas por la administración. Era una mujer que irradiaba inteligencia y gracia, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Con el tiempo, Elisa creció y se convirtió en una adolescente tranquila y observadora, mucho más parecida a su padre que a su madre en términos de temperamento. Se dedicaba a sus estudios, le gustaba dibujar y siempre que podía se sumergía en los libros de su madre, aunque todavía no los entendía todos. Ella veía a sus padres como un ejemplo de compañerismo. Dijo que cuando creciera quería una boda como la de ellos. Y eso hizo sonreír a Daniel con orgullo. Hizo que Elena se sintiera emocionada en silencio. A los 42 años, Daniel comenzó a repensar su vida. No porque fuese infeliz, sino porque sentía que algo en él necesitaba renovarse. Compró una bicicleta y comenzó a montarla por las tardes, cambió su corte de pelo y planeó viajes que nunca había hecho antes.
Todo esto lo compartí con Elena, intentando siempre incluirla en cada nuevo plan, en cada nuevo paso. Ella sonrió, asintió, pero a menudo parecía distante. Lo atribuyó al cansancio del trabajo, a las hormonas y a la rutina. Nunca falta el amor. Una noche, Daniel preparó una cena especial. Compró vino, encendió velas, puso música de fondo y esperó a que llegara Elena. Entró por la puerta con los ojos ya nublados por las lágrimas, dijo que el día había sido largo, que estaba agotada, que solo quería ducharse y acostarse. Él entendió. Apagó las velas, guardó el vino y fue a ayudarla a quitarse los zapatos. Ella no hizo ningún comentario sobre su plato favorito que pasó horas preparando. No se quejó de la falta de conversación. Él simplemente la abrazó mientras ella decía, siento no haber podido estar allí hoy. Y en ese momento no se dio cuenta, pero había algo en esa frase que no se refería solo a esa noche. En los días siguientes, la rutina cambió sutilmente. Elena empezó a salir más, decía que era para reuniones del colegio, cursos de perfeccionamiento, reuniones con amigos que nunca había conocido. Daniel respetado. Yo confié. Y cuando Elisa le preguntó dónde estaba su madre, él respondió con naturalidad. A veces la llamaba y no contestaba. Otros, regresaron más tarde de lo habitual. Pero siempre con justificaciones plausibles. Él no era del tipo controlador, nunca lo fue. Y esa, quizás, fue su mayor virtud y su mayor error. La comunicación entre ambos empezó a deteriorarse de manera casi imperceptible. Pequeños silencios que antes eran cómodos se han convertido en abismos. Las cenas en la mesa con los tres dieron paso a comidas rápidas en diferentes momentos. Las conversaciones se limitaron a Elisa, cuentas por pagar y planes futuros que nunca se concretaron. Daniel se esforzó mucho por reavivar la llama, pero sintió que estaba solo en este intento. Aún así, no me rendí. Porque él creyó. Él amaba. Elena, por el contrario, parecía estar en un lugar diferente. Ella continuó siendo cariñosa con su hija, mantuvo una sonrisa en su rostro, pero sus ojos revelaban una sensación de inquietud. Cuando Daniel la abrazó, ella le devolvió el abrazo, pero allí faltaba algo. Algo que no se podía explicar con palabras. Y lo sintió. Lo presentí. Pero preferí silenciar el grito interno que empezaba a crecer. Aún así, nadie podría imaginar lo que estaba por venir. La aparente estabilidad, la imagen de pareja perfecta, el reflejo de un hogar construido con tanto esfuerzo, todo eso estaba a punto de derrumbarse. Pero lo más doloroso, lo más impredecible, no sería la pérdida. Sería el descubrimiento. Y no vendría de un adulto, ni de un detective, ni de un error cometido por impulso. Pero de alguien que nadie esperaba. Y una vez que la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Porque ciertas verdades tienen el poder de quemar todo lo que las rodea. Y esta vez no sería diferente. Daniel comenzó a observar los detalles con más cuidado. Pequeños cambios de comportamiento que anteriormente habían pasado desapercibidos comenzaron a ocurrir con una frecuencia inquietante. Las salidas de Elena se hicieron casi diarias, y siempre estaban rodeadas de emergencias improbables o reuniones improvisadas. Cuando hacía preguntas, recibía respuestas suaves, acompañadas de besos apresurados y promesas de que volvería pronto. Había una ligereza en sus gestos, pero una dureza en sus ojos. No era frialdad. Fue algo peor. Era la distancia. Una ausencia presente, como si parte de ella ya estuviera en otro lugar, conectada a otra realidad que ya no incluía a Daniel. Elisa, cada vez más perspicaz, comenzó a retirarse. El curioso resplandor de la adolescencia dio paso a silencios prolongados. Ella no hacía preguntas, pero sus ojos parecían gritar lo que su boca no decía. Pasaba más tiempo en su habitación, evitaba las comidas familiares y a veces miraba a su madre con una expresión que mezclaba decepción y tristeza. Daniel se dio cuenta, pero dudó en intervenir. Pensé que era solo una etapa, una adolescencia típica, y que pronto se abriría. Pero algo dentro de él le preocupaba. Una inquietud silenciosa que lo mantenía despierto por las noches, mirando al techo, recordando palabras dichas, gestos malinterpretados, ausencias demasiado justificadas para ser ciertas.
En una tarde bochornosa, después de una reunión cancelada inesperadamente, Daniel llegó a casa antes de lo habitual. Esperaba encontrar a Elena preparando algo en la cocina o quizás leyendo en el balcón, como hacía en sus días libres. Pero la casa estaba vacía. Demasiado silencioso. Elisa tampoco estaba allí. Llamó a su hija y ella respondió con voz tensa, diciendo que estaba en la casa de su mejor amiga para un proyecto escolar. Él le dio las gracias y colgó. Cuando fue al dormitorio, encontró la cama hecha, pero uno de los cajones del armario estaba abierto. Dentro había un frasco de perfume nuevo, con un aroma fuerte y desconocido, que nunca antes había olido en ella. A su lado, un conjunto de lencería todavía con la etiqueta, muy diferente a los que solía usar. Daniel tocó la tela con sus dedos, sintiendo que se le apretaba el estómago. Esa noche, cuando llegó Elena, él ya no estaba en el mismo lugar emocionalmente. Yo estaba allí físicamente, sentada en el sofá, pero por dentro, algo había cambiado. Ella entró sonriendo, comentó sobre el tráfico, lo besó en la mejilla y fue directamente a la habitación. Él simplemente respondió con un asentimiento y permaneció en silencio. Más tarde, mientras ella se duchaba, él se levantó, fue al armario y vio que el cajón estaba cerrado con llave. Eso confirmó más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Aún así, intentó actuar como si nada estuviera sucediendo. No por cobardía, sino porque necesitaba certeza. Y sobre todo, necesitaba pruebas. No quería explotar con sospechas. Quería la verdad desnuda. En los días siguientes, Elena se volvió más ausente. Pasaba menos tiempo en casa, hablaba menos con Elisa y siempre parecía tener la mente en otra parte. Daniel decidió investigar con cautela. Él revisó discretamente su diario, anotó las horas y los lugares que ella decía que frecuentaba. Algunos datos coincidían, otros parecían juntados para confundir. Él lo escribió todo. En el trabajo, pasaba sus días entre hojas de cálculo y análisis financieros, pero con la mente centrada en las huellas dejadas por aquella mujer que una vez le juró amor eterno. Ya no podía dormir bien. Las noches eran largas, angustiosas, llenas de pensamientos y posibilidades que lo carcomían por dentro. La duda es un veneno lento pero letal. Elisa se volvió más distante. Empezó a responder con monosílabos, evitando la mirada de su padre, y sabía que algo andaba mal, pero no lo forzó. Sabía que presionarlo solo los alejaría más. Un día, durante la cena, dejó escapar, en voz baja, casi imperceptible, que su madre se había olvidado de recogerla de la escuela. Ella lo dijo como si no quisiera decirlo, pero quería que él lo supiera. Daniel tragó saliva con fuerza, disimuló su reacción y continuó cenando en silencio. Elena no estaba en casa esa noche. Dijo que se quedaría hasta tarde en la escuela porque tenía una reunión con los padres de los estudiantes. Pero Daniel sabía que eso era mentira. Y saber esto le hizo enfermar. La semana siguiente, decidió que necesitaba tomar medidas. Instaló una aplicación de seguimiento discreta en su teléfono mientras dormía. Sabía que era invasivo y poco ético, pero en ese momento sintió que su cordura dependía de descubrir la verdad. Y se enteró. No de forma espectacular, sino de la forma más cruel posible, con sencillez. La ubicación indicaba un restaurante alejado del centro, uno de esos lugares discretos, románticos, con iluminación tenue y mesas para dos. Elena estuvo allí 3 veces en 10 días, siempre a la misma hora, siempre durante horas. Y ella nunca mencionó ese lugar. Nunca habló de nuevos colegas, nuevos amigos o alguien nuevo en su vida. La 4ª vez que ella salió diciendo que iba a un evento literario, Daniel la siguió. No fue por enojo. No tenía prisa. Fue con el peso de quien ya sabe lo que va a encontrar. Detuvo el coche a 2 cuadras del restaurante, apagó las luces y observó. La observó mientras bajaba del taxi, se arreglaba el pelo en el reflejo de la ventana y caminaba con pasos decididos hacia la entrada. También vio cuando apareció el hombre. Alto, bien vestido, con modales demasiado relajados para ser solo un amigo. El abrazo entre ambos no fue el de 2 conocidos que se reencuentran, sino el de 2 cuerpos que se reconocen. Y cuando ella tomó su mano y entraron juntos al restaurante, algo dentro de Daniel se rompió para siempre. Regresó a casa sin pensar.
Sin llorar. Sin gritar. Me anestesiaron. Abrió el cajón donde guardaba documentos y sacó la carta que había escrito meses antes, guiado por su abogado en un momento en el que desconfiaba pero no quería creerlo. La carta de divorcio estaba lista, solo faltaba una fecha para ser entregada. También tomó los papeles de custodia de Elisa, cuidadosamente redactados y respaldados por sólidos argumentos legales. Metió todo en una carpeta negra y la dejó sobre la mesa de la cocina. Se quedó allí durante horas, esperando. Cuando era medianoche y Elena aún no había regresado, se subió al auto y condujo de regreso al restaurante. El salón estaba lleno. Las parejas reían, brindaban, celebraban cumpleaños. Y allí estaban, sentados a la mesa del rincón, con las manos entrelazadas y los rostros muy juntos, como si fueran los únicos allí. Daniel se acercó sin ser visto, se detuvo detrás de una columna y observó a los dos. Su expresión era serena, ligera, casi adolescente. Él, el otro, parecía completamente involucrado. Daniel respiró hondo, se alisó la chaqueta, caminó hacia la mesa y, con la calma que solo alguien que está devastado puede mantener, colocó la carpeta sobre el mantel blanco y dijo las palabras que tantas veces había ensayado en silencio. Ella no reaccionó inmediatamente. El hombre que estaba a su lado se quedó congelado. La sala entera pareció detenerse por un momento. Elena intentó mantener la compostura. Abrió la carpeta. Él leyó la carta. ¿Has leído los términos? Y cuando llegó la cláusula sobre la custodia de Elisa, la sangre desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron y su mano empezó a temblar. Ella tartamudeó algo, pero no pudo expresarlo. Daniel la miró directamente a los ojos y dijo una frase más, corta, dura, definitiva. Luego se dio la vuelta y se fue. El amante intentó decir algo, pero fue silenciado por un gesto firme. Al salir del restaurante, Daniel sintió el aire en sus pulmones como si estuviera respirando por primera vez. Pero lo que aún no sabía era que la verdad más profunda de esa historia no había sido revelada. Todavía había algo oculto. Algo que lo cambiaría todo. Y vendría de donde menos lo esperaba. A la mañana siguiente, el silencio era desgarrador. La casa parecía más grande, más fría, como si la ausencia de Elena hubiera dejado un vacío que llenaba cada rincón. Daniel se levantó temprano, preparó café como de costumbre y se sentó a la mesa sin tocar nada. Sus ojos fijos en la taza humeante, sus pensamientos distantes. Había una sensación extraña en su pecho, ya no era dolor ni tampoco ira. Fue como si finalmente hubiera superado una tormenta y al otro lado solo hubiera agotamiento. Un cansancio profundo y silencioso que parecía consumir su alma. Escuchó pasos en el pasillo y por un momento pensó que era ella. Pero era Elisa, con una sudadera y el pelo recogido de forma desordenada, la mirada baja, como si sintiera que el mundo había cambiado mientras dormía. Se sentó frente a ella sin decir una palabra. Él simplemente lo miró fijamente, en silencio. Daniel forzó una sonrisa, pero ella no le devolvió la sonrisa. Elisa lo sabía. O al menos eso imaginaba. Y lo que vino después fue más de lo que podría haber anticipado. Terminó su café, la miró y le preguntó si todo estaba bien. La muchacha dudó, miró hacia la ventana como para reunir valor, luego respiró profundamente y lo dejó salir todo de golpe. Dijo que necesitaba decirme algo, algo que había estado guardando dentro durante semanas, pero que no sabía cómo decir. Daniel la miró con ánimo. Y luego ella habló. Ella dijo que una noche, se quedó despierta hasta tarde, terminando de trabajar en la computadora, cuando escuchó voces en la sala de estar. La madre estaba al teléfono, hablando en voz baja, pero Elisa se acercó sin hacer ruido. Escuchó toda la conversación escondida detrás de la puerta de la cocina. Elena estaba hablando con alguien llamado Marcos. Pero lo más impactante no fue el nombre sino el contenido. Dijo que Daniel no sospechaba nada, que actuaba con tranquilidad, que pronto podría resolver todo, y entonces serían libres de vivir, como siempre quisieron. Elisa, encogida de miedo, sintió un escalofrío recorrer su columna. Y antes de irse, escuchó aún más. Elena dijo que lo más difícil sería su hija, pero que sabía exactamente cómo manipularla.
Que contaría historias, se haría la víctima y, al final, Daniel nunca tendría el coraje de pedir la custodia. Al oír eso de su hija, Daniel se quedó helado. Lo que le dolió no fue solo la traición, que ya era conocida. Era el plan. El frío. El cálculo. La idea de que Elena había convertido a su hija en moneda de cambio, en una pieza de juego. Elisa estaba llorando ahora, con las manos temblando sobre la mesa, disculpándose por no haberle dicho antes, diciendo que tenía miedo de que su padre sufriera más de lo que ya estaba sufriendo. Pero la mirada de Daniel era diferente. Había fuego en sus ojos. Un fuego que no surgió de la ira, sino de la convicción. Sin perder tiempo, cogió el teléfono y llamó a su abogado. Explicó con detalle lo que su hija le había revelado. El abogado le pidió que registrara todo, incluido el relato de la niña, que podría usarse como prueba ante el tribunal. Daniel grabó la conversación con Elisa, con su consentimiento, y luego programó una nueva audiencia para revisar los términos de la custodia. Mientras tanto, Elena apareció a última hora de la tarde, como si nada hubiera pasado. Ella intentó sonar liviana, diciendo que necesitaba hablar, que el divorcio la había tomado por sorpresa, pero que todavía quería discutir la custodia de una manera equilibrada. Daniel permaneció en silencio unos instantes y luego le pidió que se sentara. La miró fijamente, como si sostuviera su propio dolor con ambas manos, y dijo que algo había cambiado. Elena, visiblemente incómoda, intentó suavizar el tono diciendo que todavía eran padres de Elisa, que necesitaban actuar con madurez, que podían llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando Daniel la interrumpió. Con calma, sacó su celular del bolsillo, presionó play y dejó que la voz de su hija llenara la habitación. Cada palabra que Elisa decía era un golpe directo, no solo por la confesión, sino por el dolor evidente en su voz. Elena abrió mucho los ojos, intentó interrumpir, intentó negar, pero la grabación continuó. Y entonces, cuando sonó la última frase, dijo que sabe cómo manipularme a mí y a papá, el silencio cayó como un martillo. La cara de Elena cambió. Primera sorpresa. Entonces la desesperación. Ella intentó explicarse, tartamudeó, dijo que la habían malinterpretado, que su hija no entendía, que solo estaba desahogándose. Pero Daniel no se dejó intimidar. Dijo que ya había emprendido acciones legales y que el juez tendría acceso a la grabación. Agregó que no impediría las visitas, pero que la custodia completa sería suya y no la renunciaría. El tono no era agresivo, sino definitivo. Y eso fue lo que la desestabilizó. Por primera vez, vio que Daniel no daría marcha atrás. Elena se levantó y caminó por la habitación, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que era injusto y que estaba destruyendo todo. Pero Daniel respondió que ya no quedaba nada que destruir. Que lo había hecho sola, paso a paso, con cada mentira, con cada manipulación, con cada plan oculto. Elena entonces intentó un último movimiento. Se arrodilló ante su hija, le pidió perdón, le dijo que la amaba, que todo lo que hacía era por amor. Pero Elisa, firme como siempre, simplemente dijo que no quería escuchar más mentiras. Que ella no era la madre que él conocía. Que ella cambió. Y que su padre era todo lo que necesitaba. El golpe final fue la presencia del abogado de Daniel al día siguiente, entregando oficialmente los papeles de revisión de custodia, acompañados de la grabación y la solicitud de restricción temporal hasta la nueva evaluación psicológica de Elena. Su abogado todavía intentó argumentar, pero el juez, al escuchar la grabación, ordenó a Elena que se alejara temporalmente hasta el final del proceso. Al salir del juzgado, Elena lloró profusamente, rodeada de periodistas, mientras Daniel, discreto, solo tomaba la mano de su hija y caminaba en silencio. Fue ese día cuando todo se vino abajo. Y al mismo tiempo, fue en ese momento que comenzó la reconstrucción. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Porque aunque la verdad había sido revelada, todavía había algo oculto. Algo que Elisa, hasta entonces, había preferido no decir. Y cuando esto finalmente salga a la luz, cambiará el destino de todos ellos para siempre. El apartamento de Daniel ahora parecía otro espacio. El silencio que una vez dolió se había convertido en un alivio. Las noches ya no traían insomnio, sino reflexión.
Pasaba horas leyendo en su sillón favorito, el mismo en el que tantas veces Elena se había quedado dormida sobre su pecho, ahora ocupado solo por su propia presencia. Elisa mantuvo su rutina escolar, pero mostró más ligereza. Poco a poco volvió a sonreír. Pasaba más tiempo en la sala, escuchando música mientras dibujaba y, a veces, tumbado en el regazo de su padre como cuando era niño. Entre ambos hubo un pacto silencioso de protección mutua, una reconstrucción que no dependía de palabras. No había necesidad de hablar de lo que habían perdido. Se concentraron en todo lo que aún tenían. Las audiencias se prolongaron, pero el resultado parecía cada vez más cercano. El tribunal ya había concedido la custodia provisional a Daniel y se esperaba que la decisión final se tomara en las próximas semanas. Elena, a su vez, había desaparecido de su rutina. Comenzó a visitar a Elisa bajo la supervisión determinada por el juez y, aun así, solo aparecía en intervalos cortos, dando la impresión de que cumplía una obligación, no ejercía la maternidad. Cuando se iba, siempre dejaba un rastro de tensión en el aire, como si su presencia aún llevara veneno. Daniel no impidió las reuniones, pero observó todo atentamente. Sabía que si hubiera cualquier intento de manipulación emocional, él actuaría con la firmeza de un padre que ya no duda. Se acercaba un fin de semana largo y, por primera vez en meses, Daniel decidió viajar. Llevó a Elisa a un pueblo cercano, a una cabaña sencilla rodeada de árboles y senderos. Quería darle a su hija un respiro, un nuevo comienzo simbólico, lejos de todo lo que las había lastimado. Allí, entre fogatas y paseos, conversaban como hacía tiempo que no lo hacían. Elisa abrió su corazón sobre el miedo que sentía, sobre lo mucho que dudaba de sí misma por no habérselo contado antes a alguien, sobre la confusión de amar a su madre y, al mismo tiempo, no poder perdonarla. Daniel le explicó con calma que el amor no tiene por qué estar de acuerdo con todo, que el perdón es un camino, no un gesto inmediato, y que lo más importante para ella era sentirse segura, siempre. Al regresar del viaje, cuando entraron a la casa, había un sobre en la mesa de la sala. Sin remitente. Solo el nombre de Daniel escrito a mano. El corazón se aceleró. Por un segundo pensó que se trataba simplemente de otra provocación legal, tal vez un intento de manipulación por parte de Elena. Pero cuando lo abrió, encontró algo completamente diferente, fotos. 3, para ser exactos. Todo revelado en el papel, como si fuese de otra época. La primera mostraba a Elena y Marcos, su amante, no en el restaurante como imaginaban, sino frente a una escuela. El segundo, ellos dos nuevamente, ahora en un café, con una mujer con el pelo recogido al fondo. Y el tercero mostraba a Marcos en un auto con un niño en el asiento trasero. Una niña. Rubio. Con ojos claros. Aproximadamente 5 años. A Daniel le tomó un tiempo comprenderlo. El rostro de Marcos en la imagen estaba parcialmente cubierto, pero era inconfundible. Y el niño, aunque desconocido, causó una extraña sensación. Como si algo no estuviera bien. Elisa al ver las fotos frunció el ceño. Señaló a la mujer en el café y dijo, vacilante, que la había visto antes. Una vez, en un paseo con su madre. Recordó por qué lloraba la mujer y Elena parecía muy nerviosa, casi empujando a Elisa dentro del auto. El padre lo anotó todo. Al día siguiente buscó al abogado y le entregó las imágenes. Quería entender qué había allí, incluso si era algo que no estaba preparado para saber. La respuesta llegó rápidamente. En menos de una semana, el abogado devolvió la llamada con voz tensa. Dijo que había alguna información inesperada y que necesitaba escuchar con calma. Daniel fue a su oficina inmediatamente. Se sentó frente a la mesa, donde la mujer descansaba una carpeta abierta. Había más fotografías. Documentos. Y una prueba de ADN. Lo que explicó a continuación sonaba como un guión de drama mal escrito, pero era real. Marcos era el padre de una niña llamada Lorena. La mujer en el café era la madre del niño. Una exnovia de Marcos que, años antes, había desaparecido de la ciudad tras descubrir que él tenía otra relación, con Elena. La historia detrás de esto era compleja, pero cruelmente clara. Elena y Marcos llevaban más de 6 años juntos, en secreto.
y durante gran parte de ese tiempo mantuvo relaciones paralelas. Cuando el ex se enteró, rompieron. Marcos intentó mantener contacto con su hija, pero la madre de la menor se lo prohibió. Pero hace unos meses, cuando se enteró que él y Elena estaban pensando en hacer pública su relación, amenazó con buscar justicia y contarlo todo. Marcos entonces intentó negociar. Fue durante este periodo que Elena inició un plan silencioso para obtener la custodia de Elisa. Lo que nadie sabía, y que ahora era imposible ocultar, era que Elena había utilizado a Elisa como moneda de cambio. La peor parte vino después. En uno de los documentos entregados había una transcripción de audio de una conversación entre Elena y Marcos. La grabación había sido realizada por la ex de Marcos, quien desconfiaba de su repentina cercanía con su hija. En la conversación, Elena afirmó sin tapujos que, de obtener la custodia exclusiva, podría influir tranquilamente en Elisa, ir distanciando a Daniel y, así, usarla como puente para crear un vínculo con Lorena y convencer a la justicia de que Marcos también merecía acercarse a su hija. Daniel no podía respirar. El estómago se revolvió y el pecho se apretó. Elena había planeado utilizar a su hija no solo para deshacerse de él, sino para forjar una conexión con otra niña, una que ni siquiera era suya. Un experimento emocional, un plan sucio, disfrazado de afecto. La reunión finalizó con directrices jurídicas precisas. El abogado, todavía incrédulo, explicó que esto lo cambiaba todo. Ahora, además de la batalla por la custodia, había claras señales de manipulación emocional, de riesgo psicológico para Elisa y, posiblemente, una nueva demanda contra Elena por intento de explotación de una menor. Daniel salió de la oficina tambaleándose. Cuando subió al coche, llamó a Elisa y le pidió que se quedara esa noche en casa de su abuela. Dijo que necesitaba arreglar algunas cosas. No quería que su hija viera el estado en el que se encontraba. Esa noche, solo, Daniel revisó cada detalle del pasado. Cada noche creíste las mentiras, cada gesto de confianza ciega, cada promesa hecha en el altar y renovada en cada aniversario. Pensó en todo lo que Elena destruyó. No solo el matrimonio, sino la seguridad de la hija, la pureza de un vínculo que debería ser sagrado. Por primera vez, no solo sintió dolor. Sintió indignación. Una rebelión silenciosa y fría que le dio un nuevo tipo de fuerza. Al día siguiente, convocó a una reunión con el juez a cargo del caso. Se llevó los documentos, las imágenes, los audios. El juez escuchó todo en silencio, anotando cada detalle. Al final, solo hizo un comentario: esta mujer no debería volver a acercarse a Elisa hasta que un profesional del tribunal le haga una evaluación psicológica completa. La decisión llegó 3 días después. Elena fue destituida legalmente y se abrió una investigación formal por la manipulación. La noticia se difundió rápidamente. La escuela donde trabajaba se enteró del proceso y la expulsó temporalmente. Los amigos se distanciaron. El nombre de Elena empezó a circular con sospecha. Marcos, a su vez, desapareció. Fue visto por última vez saliendo del condominio donde vivía y desde entonces no se registra contacto alguno. La madre de la pequeña Lorena presentó una solicitud formal para impedir que se acerque a su hija. Daniel entonces respiró su primer aliento de paz. Sabía que aún quedaban batallas por delante, pero la peor de ellas, la duda, ya había pasado. Elisa ahora dormía tranquilamente. Volvía a dibujar, a sonreír, a hacer planes. Y él, a pesar de los escombros, empezó a creer que podría, un día, volver a amar. Pero la vida, impredecible como solo ella puede ser, aún le tenía reservada una última curva, algo que nunca hubiera imaginado, algo que surgiría de un lugar inesperado, de una nueva presencia que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el amor. Los días que siguieron al fallo del tribunal estuvieron llenos de una extraña sensación de suspensión, como si el tiempo se hubiera ralentizado para que cada parte de la verdad pudiera finalmente descansar en el lugar que le correspondía. La rutina, por más que intentara parecer normal, cargaba con la sombra de todo lo expuesto. Daniel seguía levantándose temprano, ocupándose de sus responsabilidades, preparando el desayuno de Elisa, acompañándola hasta la puerta del colegio con el cuidado de un hombre que, aún en pedazos, no dejaba ver los pedazos. Había desarrollado una serenidad resistente, una especie de escudo emocional que lo mantenía firme frente a su hija,
frente al mundo, pero que internamente le cobraba un alto precio. Ya no lloraba, pero el cansancio crecía sobre sus hombros como una armadura invisible. Ya no era el mismo hombre y lo sabía. Lo que aún no sabía era qué sería de él después de todo esto. Elisa, a su vez, comenzó a vivir un nuevo tipo de adolescencia, marcada por la libertad emocional que le proporcionaba la presencia constante y segura de su padre. Ella habló más, sonrió más, hizo más preguntas. El silencio de la madre, ahora ausente por imposición judicial, ya no era una carga, sino un espacio que paulatinamente se iba llenando de nuevas referencias de cuidado. Ella estaba confiando nuevamente, y eso se notaba en las pequeñas cosas, la forma en que lo llamaba cuando estaba distraído en el sofá, la insistencia en cenar juntos, las preguntas sobre el pasado que antes había evitado. Pero también hubo momentos de introspección, en los que se retiraba con un cuaderno o se sumergía en viejas películas, como si todavía estuviera digiriendo los trozos de una historia que nunca debería haber vivido alguien de su edad. Daniel no se permitió pensar en empezar de nuevo. Estaba demasiado involucrado en tratar de estabilizar el presente. Sintió que cualquier distracción podría ponerlos nuevamente en riesgo. Pero, incluso sin mirar, la vida empezó a infiltrarse en los rincones, como el agua que corre por las grietas de una casa vieja. Durante una reunión escolar, conoció a Laura, la madre de una compañera de clase de Elisa. Era psicóloga, tenía una mirada directa, sin rodeos, pero llena de bondad. La conversación entre ellos comenzó con temas de protocolo, pruebas, tareas, el comportamiento de sus hijas, y gradualmente se fue ampliando. Ella no sabía nada de su historia y por eso, con ella, Daniel pudo ser solo un hombre, no una víctima. Los encuentros se hicieron frecuentes, discretos, siempre alrededor de las hijas. Había algo reconfortante en la forma natural en que fluían las conversaciones. Laura no forzó las preguntas, no intentó arreglar nada, simplemente escuchó. Y en ese momento, eso era exactamente lo que necesitaba. Una tarde, cuando recogió a Elisa del colegio, encontró a Laura sentada en el banco de la plaza cerca de la puerta. Ella lo saludó con una sonrisa tensa y le ofreció espacio en el banco. Daniel dudó, pero se sentó. Hablaron de libros, de los dilemas de la adolescencia, de la dificultad de encontrar tiempo para uno mismo. Se encontró riendo, algo que no había hecho a la ligera en mucho tiempo. Y se dio cuenta, con una extrañeza casi infantil, de que lo extrañaba. De conversaciones sin dolor, sin el peso del pasado. Pero al mismo tiempo, una culpa silenciosa comenzó a crecer dentro de él. Como si volver a vivir significara de alguna manera traicionar su propio dolor. Y surgió el dilema más inesperado, ¿sería justo permitirle seguir adelante cuando su hija todavía estaba tratando de comprender sus propios sentimientos? ¿Cuándo las heridas estaban aún tan frescas? ¿Cuándo la mujer que lo destruyó todavía era parte, aunque distante, del tejido de su historia? Esta culpa se acumuló durante los días siguientes. Laura, sensible, notó el cambio. Mantuvo la distancia, pero no desapareció. Envié mensajes espaciados, sin cobrar. Espero que estén todos bien, Elisa olvidó un cuaderno aquí, buena suerte con la reunión del consejo escolar. Daniel leyó y releyó, pero tardó un tiempo en responder. No sabía lo que quería, no sabía lo que merecía. Y ese sentimiento de indignidad fue uno de los legados más silenciosos de la traición. Porque cuando te traicionan, se rompe algo más profundo que la confianza, se rompe la creencia de que eres suficiente, de que eres digno de un amor pleno, leal y constante. Y aún después de que toda la verdad fuera revelada, incluso después de que su razón fuera confirmada en el tribunal, incluso frente a su hija que lo eligió sin dudarlo, Daniel todavía luchaba contra la sombra de haber sido desechable. Fue un viernes por la noche, durante una tormenta, que todo pareció cambiar. Elisa estaba en su habitación, escuchando música, y Daniel estaba revisando unos documentos viejos en la oficina cuando encontró un sobre marrón sin marcar. En su interior se encontraban dibujos realizados por Elisa cuando aún era pequeña. Dibujos de una familia unida, con ella cogida de la mano junto a su padre y su madre, con frases como, «Somos los tres para siempre», y «Os quiero juntos». Lo golpeó con la fuerza de un vendaval. Se dio cuenta de que, por mucho que intentara proteger a su hija, por muy bien que actuara, ella también había sido destrozada. Y que tal vez,
solo tal vez, el siguiente paso en la sanación para ambos sería permitirse vivir sin cargar con el peso de un pasado que no podían cambiar. El sábado se levantó temprano, hizo panqueques e invitó a Elisa a tomar café. Apareció con el pelo desordenado y una sonrisa soñolienta. Él le preguntó si quería salir y hacer algo diferente. Ella aceptó de inmediato. Fueron al cine, luego caminaron por el parque y se rieron juntos. A última hora de la tarde, se sentaron en un banco y de repente ella lo abrazó con fuerza. Él simplemente dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Daniel cerró los ojos, absorbiendo cada palabra como si fuera la última pieza faltante. Cuando llegaron a casa, le escribió a Laura. Nada dramático, solo le pregunté si le gustaría tomar un café con él la próxima semana. La respuesta llegó en minutos, sí. Cuando te convenga. Al mismo tiempo que Daniel comenzaba a aceptar la posibilidad de un nuevo capítulo, Elena intentaba, sin éxito, reorganizar su vida. Sus abogados intentaron revertir la decisión alegando desequilibrio emocional temporal, pero los tribunales, ahora con los nuevos hechos, mantuvieron la destitución. Su relación con Marcos se disolvió con su desaparición, e incluso los pocos amigos que le quedaban comenzaron a distanciarse. Estaba solo, desempleado, con mi imagen pública arruinada. En un último gesto desesperado, escribió una larga y emotiva carta a Elisa. La carta llegó doblada dentro de un sobre perfumado, entregada por un empleado de la escuela. Elisa no quería leer. Lo dejó en el estante de la sala de estar durante días, intacto. Daniel tampoco tocó el tema. Sabía que si su hija quería abrirlo, lo haría. Y si ella no quería, era su derecho. Sin embargo, una tarde, mientras Daniel terminaba de preparar la cena, ella entró en la cocina con el sobre en sus manos. Dijo que necesitaba leerlo. Le pidió que se quedara cerca pero que no dijera nada. Se sentó a la mesa, la abrió lentamente y comenzó a leer. Los ojos se movían lentamente, absorbiendo cada línea. Su expresión cambió a lo largo del proceso, ira, tristeza, confusión. Cuando terminó, simplemente dijo, «Todavía no lo entiende». Se levantó, guardó la carta en el sobre y la tiró a la basura. Y por primera vez, Daniel vio en su hija no solo fuerza, sino sabiduría. Ella no necesitaba venganza. Ella necesitaba paz. Y ahora, finalmente, estaba empezando a encontrarla. En los días siguientes, Elisa demostró una madurez que Daniel nunca hubiera imaginado para alguien de su edad. Pidió retomar sus clases de actuación, comenzó a pintar cuadros más coloridos y se reencontró con amigos de los que se había distanciado. Él, a su vez, organizó la casa, donó objetos antiguos, redecoró algunas habitaciones, como preparando el espacio para una nueva etapa. No se trataba de borrar el pasado, sino de aceptar que no tenía por qué ocupar todas las paredes. Y en una noche clara, en la terraza del edificio, él y Laura se conocieron. No fue una cita romántica. Eran solo dos adultos sentados frente a una ciudad iluminada, hablando de niños, dolor, literatura y vino. Pero había algo en sus ojos, y en los de él, que sugería que quizá la vida, después de todo, todavía sabía sorprender. La noche avanzaba, y cuando ella se fue, con una sonrisa tímida y un breve toque en su brazo, Daniel se quedó allí, respirando profundamente, sintiendo que el peso de sus hombros finalmente comenzaba a levantarse. No sabía qué vendría después, pero sabía que estaba listo. No olvidar lo vivido, sino experimentar algo nuevo, aún con las cicatrices. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, había luz al final del camino, y venía de dentro. La primavera se anunció con tímidos rayos de sol atravesando las cortinas del salón, iluminando suavemente los objetos que Daniel había dejado en el mismo lugar durante meses. Había algo simbólico en aquella luz que poco a poco invadía la casa, como si la vida, después de haberlo arrasado todo, volviera a colarse por la rendija de las ventanas. Elisa ya se había ido a la escuela y él estaba tomando café en silencio, con la mente todavía lenta. Pensé en cómo, incluso con todo lo que había experimentado en los últimos meses, todavía era capaz de sentir el peso de una decisión que tomar. Laura aparecía cada vez más en sus pensamientos, no como una distracción o un intento de borrar el pasado, sino como una presencia serena, caminando junto a aquello en lo que se había convertido.
Había una sutileza en su manera de acercarse, siempre respetando sus límites, sin prisas, sin exigencias. Estaba empezando a darse cuenta de que tal vez el amor verdadero no era el que nos consume y nos hace olvidarnos de nosotros mismos, sino el que nos acepta exactamente como somos después de que pasa la tormenta. Esa noche, ella lo invitó a cenar en su casa. Dudó antes de aceptar, no porque le tuviera miedo, sino porque sabía que al cruzar esa puerta, de hecho, estaría iniciando algo nuevo. Él trajo una botella de vino y un viejo libro de poesía que ella había mencionado que le gustaba. La casa de Laura era sencilla, acogedora, con olores a lavanda y jazmín. Había cuadros pintados a mano en las paredes y una estantería tan alta como el techo. Cenaron a la luz de las velas, rieron de tonterías, hablaron de la infancia, de los sueños abandonados a lo largo de la vida y de las decisiones que, tan pequeñas, moldearon destinos enteros. En un momento dado, Laura se quitó los zapatos, se acurrucó en el sofá y preguntó, casi en un susurro, qué sentía todavía Daniel por Elena. Permaneció en silencio unos segundos, miró la llama de la vela y respondió que ya no sentía ni amor, ni odio, ni dolor, solo una extraña clase de compasión. Dijo que ahora entendía que algunas personas solo saben amar de manera herida y que es imposible construir algo duradero con alguien que aún no ha aprendido a sanar. En los días siguientes, Daniel y Laura comenzaron a verse con más frecuencia. No hubo promesas, ni declaraciones exageradas, pero todo ocurrió con una ligereza que nunca había experimentado. Elisa lo sabía. No porque se lo hubiera dicho, sino porque notó un cambio sutil en su padre, la sonrisa que volvía más fácilmente, la música que sonaba suavemente en la casa, la forma más atenta en que se vestía. Una tarde, cuando lo vio preparándose para salir, se acercó a él y simplemente le dijo, «Me gusta, te mereces esto». Daniel, sin poder contener su emoción, la abrazó como si ese gesto contuviera todo el alivio del mundo, todo el nuevo comienzo que alguna vez se había atrevido a pedir. Mientras tanto, Elena estaba luchando su propia batalla. El proceso judicial ya la había separado formalmente de su hija, y su intento de revertir la decisión había sido denegado nuevamente. También alejada del trabajo y sin el apoyo de su familia, que rechazó su postura desde que se descubrió el escándalo, ahora vivía aislada en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, sobreviviendo con ahorros cada vez más escasos. Trató de convencerse de que había sido víctima de una narrativa distorsionada, de que el mundo se había vuelto contra ella sin comprenderla. Pero en los raros momentos de honestidad consigo misma, se dio cuenta de que era exactamente lo contrario, ella misma lo saboteaba todo. Pasó sus días vagando por las habitaciones vacías, revisando mentalmente cada error, cada elección, y sintiéndose cada vez más irrelevante para la historia de la que una vez había sido protagonista. En una mañana nublada, Elena recibió la notificación de que el juicio final sobre la custodia de Elisa estaba programado para dentro de 3 semanas. Esto la desestabilizó. Sabía que legalmente sus posibilidades eran escasas, pero aún tenía la esperanza de que un cambio emocional pudiera cambiar las cosas. Decidió que necesitaba hablar con Daniel en persona. No para pedir perdón, ni para suplicar, sino porque necesitaba, de alguna manera, ser escuchada. Llamé 3 veces y no respondió. Envió un mensaje corto y directo, pidiendo solo unos minutos, un café, una conversación entre 2 adultos que una vez compartieron una vida. Daniel leyó el mensaje y tardó un tiempo en responder. No porque tuviera miedo de lo que oiría, sino porque dudaba de lo que ella realmente quería decir. Aún así, respondió que la encontraría al día siguiente, en un café cerca de su antigua casa. Cuando llegó al lugar acordado, vio a Elena sentada en la ventana, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Había envejecido en los últimos meses. No por las arrugas ni el cansancio, sino por dentro. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes, un reconocimiento del fracaso, ya no disfrazado de orgullo. Daniel se sentó sin sonreír y ella comenzó a hablar antes de que llegara el café. Dijo que no esperaba ni reconciliación, ni compasión, ni una segunda oportunidad como madre, pero que necesitaba decir lo que nunca tuvo el coraje de decir. Dijo que pasó los últimos años sintiéndose vacía, desconectada, y que la traición no fue solo un escape, sino un intento desesperado por sentirse viva. Dijo que nunca amó a Marcos, que todo lo que hacían juntos era impulsado por el impulso, por el ego, por una desesperación silenciosa por convertirse en alguien que ella misma no sabía quién era. Daniel escuchó todo en silencio.
Cuando terminó, él respiró profundamente y respondió que no la odiaba, pero que nunca más podría confiar en ella. Dijo que esperaba que un día ella se perdonara, no por él ni por Elisa, sino por ella misma. Elena sintió con lágrimas en los ojos y, por una vez, no intentó cambiar el curso de la conversación. Él le dio las gracias, pagó la cuenta y se fue sin mirar atrás. Daniel permaneció allí unos minutos, observando el movimiento en la calle, hasta que se dio cuenta de que aquella reunión había, de hecho, cerrado un ciclo. Durante las siguientes semanas, las cosas empezaron a tomar forma más natural. El juicio fue rápido. El juez mantuvo la custodia de Elisa con Daniel y autorizó visitas supervisadas mensuales, bajo la supervisión de una trabajadora social. Elena no se opuso. Simplemente firmó los documentos, salió de la habitación y, sin decir palabra, volvió a desaparecer del grupo. Elisa no hizo comentarios sobre el resultado. Simplemente le entregó a su padre un dibujo con 3 personas sonriendo y, en el centro, un árbol con ramas abiertas. Dijo que ahora se sentía así, creciendo de nuevo. Poco después, Daniel invitó a Laura y a su hija a almorzar en su casa. Ella personalmente cocinó, arregló la mesa con flores y puso música suave de fondo. Las dos familias se integraron fácilmente. La hija de Elisa y Laura parecían entenderse con una mirada. Entre risas, historias y sonrisas, Daniel se dio cuenta que había construido, aún sin darse cuenta, algo que nunca imaginó posible, un nuevo hogar. Un lugar donde los errores del pasado ya no tenían poder, donde el amor nacía del respeto y la presencia, no de la idealización. Esa noche, tarde, cuando las visitas se habían marchado y Elisa estaba dormida, Daniel subió a la terraza y miró las luces de la ciudad. Se sentó en el mismo banco donde tantas veces había reflexionado sobre las pérdidas y el dolor. Laura apareció unos minutos después, llevando 2 copas de vino. Ella se sentó a su lado y le ofreció uno. Se quedaron allí en silencio por un rato, simplemente respirando juntos. Entonces ella dijo, en tono bajo pero firme, ¿ya te has perdonado? Él la miró, sin prisa, y respondió, creo que estoy aprendiendo. Día a día. Y en ese momento, Daniel comprendió que el perdón no era un fin, sino un camino. Ese amor, cuando es verdadero, es luz. Y que, aún después de todo, aún quedaba mucho por vivir. No como antes, sino como ahora, con conciencia, con coraje, con verdad. Y eso, al final, fue lo que hizo que valiera la pena empezar de nuevo. El tiempo, como siempre, siguió su curso, indiferente al peso de las cicatrices que cada uno llevaba. La vida se ajustó a lo nuevo, como un marco que se adapta a la forma del dolor, transformando las pérdidas en contornos más suaves. Daniel finalmente encontró un ritmo que ya no le dolía. Las mañanas volvieron a oler a café recién hecho y a pan caliente, y el silencio en la casa, antes incómodo, ahora era armonioso. Elisa creció con la fuerza silenciosa de quien aprende a madurar no a través de los años, sino a través de las heridas que la vida le impone demasiado pronto. Reanudó su lugar en el mundo con dignidad, sin prisa, sin fanfarrias. Sus dibujos, que antes transmitían confusión y miedo, ahora tenían color, movimiento y amplios horizontes. Volvió a soñar con convicción y se vio fuerte, como alguien que no solo había sobrevivido, sino que había renacido. Laura no se convirtió en un sustituto, sino en una nueva construcción. A su lado, Daniel descubrió que el amor no necesita venir con grandes promesas, sino con verdadera presencia. Permanecieron con los pies en la tierra y la mirada fija el uno en el otro, respetando espacios y traumas, ofreciendo seguridad antes que pasión, cuidado antes que planes. Ella comprendía sus silencios y él respetaba sus pausas. Juntos construyeron una nueva historia, hecha de pequeños gestos y grandes significados. Cuando decidieron vivir bajo el mismo techo, fue Elisa quien sugirió pintar las paredes del salón en tonos más claros, como queriendo decir, sin decirlo, que todo también era suyo. Y así fue. Porque ella fue quien recompuso los pedazos de su padre, quien demostró que la verdad, aunque sea dura, siempre es liberadora, y que el amor, para ser verdadero amor, necesita ser completo. Elena, por su parte, se hundía lentamente en un espejo del que no podía apartar la mirada. Se consolidó el distanciamiento legal y las visitas supervisadas pasaron a ser esporádicas, casi simbólicas. En cada encuentro,
Elisa parecía más distante, más autónoma, más protegida. Elena intentó recuperar su antigua identidad, pero el nombre ya no tenía el mismo peso. Intentó buscar trabajo en otras ciudades, pero las demandas y los registros públicos lo hicieron cada vez más difícil. Intentó reencontrarse con viejos amigos, pero encontró puertas cerradas y miradas sospechosas. Su teléfono casi no sonaba y su bandeja de entrada permanecía vacía durante días. En el espejo vio una versión de sí misma que nunca imaginó que encontraría, una mujer sola, deshecha y, lo más cruel de todo, demasiado consciente de lo que había perdido. Por un impulso tardío, decidió escribir un libro. Pasó sus días encerrada, escribiendo sus memorias, tratando de encontrar, en las palabras, alguna forma de redención. Pero al revisar cada capítulo de su vida, se encontró con un guión de decisiones equivocadas y falsos amores. Descubrió que no era una víctima, como había intentado creer durante mucho tiempo, sino la autora de su propio naufragio. Terminó el manuscrito y lo guardó en un cajón. Nunca tuve el coraje de publicar. Aquella no era una obra para el mundo. Era solo un espejo con forma de papel. Al final, empezó a vivir discretamente en una ciudad más pequeña, bajo un nuevo nombre, sin ataduras, sin recuerdos, solo con la soledad que ella misma eligió y cultivó. Marcos nunca reapareció. Las investigaciones no lo localizaron y los intentos de su expareja por conseguir algún tipo de indemnización fracasaron. Para muchos, él era solo un nombre entre muchos otros involucrados en historias similares. Para Daniel, era irrelevante. Un capítulo que ni siquiera merecía ser releído. El foco nunca había estado puesto en él. Siempre se trató de lo que Elena permitió que sucediera, de sus decisiones, de lo que se hizo con la confianza depositada sin reservas. Daniel nunca buscó venganza. Yo quería justicia. Y lo tuvo. Pero, más que eso, reconstruyó su propia dignidad, y eso no tuvo precio. Pasaron los años. Elisa terminó la escuela secundaria con honores. Eligió estudiar psicología, quizás como una forma de entender lo que pasaba, quizás como una forma de asegurarse de que otras personas no pasaran por lo mismo. Daniel la miraba con orgullo, viendo en ella no solo a su hija, sino a una mujer en formación, consciente, fuerte, empática. Cuando ella subió al escenario a recibir un premio por un proyecto social centrado en la salud mental de los jóvenes, él la ovacionó de pie, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de la certeza de que todo, absolutamente todo, había valido la pena para llegar hasta allí. Laura se había convertido en una compañera sólida. Los dos juntos lograron una rutina liviana, con espacio para errores y aprendizaje. Nunca intentaron borrar el pasado del otro. Por el contrario, respetaron el dolor que experimentaron como parte de lo que los hizo reales. Los domingos tomaban café en el porche, intercambiaban libros, planeaban viajes cortos, sin grandes expectativas. Eran felices, no por la ausencia de problemas, sino por la honestidad con que enfrentaban la vida. No tenían necesidad de demostrarle nada a nadie. Lo que ellos sintieron fue suficiente. Y una tarde de verano, mientras la casa estaba llena de voces, amigos, risas, Elisa y amigos de la universidad dispersos por la cocina, Daniel se apartó un poco y salió al jardín. Se sentó en la mecedora que había restaurado meses antes. Miró el cielo naranja y cerró los ojos por unos instantes. Recordó el hombre que era, los días en los que no creía que sería posible continuar, los momentos en los que se sintió débil, perdido, desechable. Y cuando volvió a abrir los ojos, sintió una paz tan silenciosa que le hizo sonreír con un ligero alivio. Allí, en ese momento, finalmente comprendió que su historia no había sido sobre una traición. Se había tratado de renacimiento. Sobre el poder de levantarse de nuevo incluso después de la caída más brutal. Elisa apareció en el balcón con 2 vasos de jugo. Se sentó junto a su padre y sin decir nada le entregó el vaso. Brindaron y ella simplemente dijo, «Me gusta en quien te has convertido». Él sonrió, dejó el vaso a un lado y respondió, «Y me volví así por ti». Esta fue la historia de Daniel, Elena, Elisa y Laura. Una historia de traición, sí, pero sobre todo, una historia de reconstrucción, de fuerza, de decisiones difíciles y de finales que, incluso después del caos, pueden ser hermosos. Ahora, queremos escuchar de usted. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario abajo,
queremos saber tu opinión. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora. Aquí seguirás historias fuertes, reales y conmovedoras, pero, sobre todo, que muestran cómo la traición puede destruir todo lo construido con amor, confianza y dedicación. Recordando una vez más, este canal no admite ningún tipo de traición. Todas las historias aquí son ficticias, y nuestro objetivo es mostrar, en profundidad, hasta qué punto este tipo de actitudes pueden marcar irreversiblemente las vidas. Hasta la próxima historia.